Gracias, Jesús. Te adoramos en esta mañana, Espíritu Santo. Te exaltamos en esta mañana dominical, precioso Dios. Pedimos tu presencia, Señor, sobre el municipio de Maya, Señor. Sobre todo para Teubeno, la presencia tuya, la gloria manifestándose de manera sobrenatural, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, Señor, trayendo salvación a todo este municipio, Señor, de quien quita allí en Los Mangos, Señor, allí en Japón, en Santa Cecilia, Padre precioso, Veracruz, Meta, Cumaral. Te pido que tu presencia se esté manifestando, Señor, llevándose todo achaque, toda virosis, todo espíritu inmundo que quiere traer enfermedades de muerte, se va de este territorio. Señor, todo COVID-19 queda quebrantado y sin poder sobre tu iglesia, Señor, que se manifieste ese poder que hubo, Señor, allí en Egipto, que toda plaga pasó de largo, la Pascua ha llegado, Señor, a tu iglesia, todo mal pasará de largo, precioso, bendice Restrepo, Cumaral, Villavicencio, La Macarena, todo América, precioso Dios. Padre, te doy gracias porque me empodero en tu nombre, me empodero en tu fuerza. Me empodero en ti, Jesús, que eres todopoderoso, y levanto mis manos sobre todo Colombia, Señor, de norte a sur, de oriente a occidente, desde La Guajira hasta Leticia, desde el Chocó hasta Puerto Carreño. Tu gloria, Señor, blinda nuestro país, precioso Dios. Todo América es protegido, precioso Dios, que este COVID, Señor, no es para muerte, es para salvación, precioso Dios. Oh, descansamos en tu gran poder. Bendigo a cada uno de los que se están conectando en este momento. Bendigo a cada uno de los que están en cualquier lugar del mundo, Señor. Desde España, Señor, toda Europa, toda Asia, toda África, toda Oceanía, Señor. Ahora mismo tu poder cubre, hermano. Levante sus manos en este momento. Ayúdenme a orar. Hermanos intercesores, levanten sus manos y ayúdenme a orar por Colombia. Ayúdame a orar por esta tierra que Dios nos ha permitido. Hay algo que me gusta en la palabra, que el Señor traería un juicio sobre la tierra, pero le dice el Señor, mientras tú vivas, este juicio no caerá sobre la tierra. Hoy levanta tus manos. Lo que se viene sobre esta tierra en esta generación no ocurrirá, porque esta generación es una generación de oración. Es una generación que Dios ha tenido misericordia. Es una generación en la cual, por cuanto ora y se ha arrepentido a través de este COVID, a través de este mal que ha venido sobre la tierra, lo hemos usado para bien, para arrepentirnos, para adorar. Dios bendice esta tierra. Y mientras hemos estado en cuarentena, la tierra se ha sanado, y la palabra de Dios dice claramente: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se arrepintiesen, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo creo que Dios tiene misericordia de esta tierra, nos ha oído, y hoy puedo decirle que nos ha salvado y nos ha sanado. Hoy te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, Iglesia Santa, que fue salva con la sangre preciosa de Jesucristo. Donde tú estés, te alcanzará allí la protección, la provisión, te alcanzará la posición, la posesión en Cristo. Y ahora eres nueva criatura en Cristo, y las cosas viejas han pasado, y he aquí todas serán nuevas. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Necesitamos conocer al Espíritu Santo y saber que en Él ahora usted tiene
poder. Usted es nueva criatura en Cristo. Pero necesitamos aprender a convivir en una relación con Dios. Ahora no es una religión, es una relación, no es una tradición, es una comunión con el poder de Dios. Y toda la iglesia tiene que aprender a experimentar este poder. Respetarlo, respetar su presencia y no ignorar, como dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Dice la palabra, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero que quede claro, no podemos ignorar que nuestro cuerpo es el templo, no es el de ladrillo, es tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6, 16 al 17 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, reciba esta palabra, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Desde este momento es importante que usted comprenda que usted es la casa de Dios. Para este tema del Espíritu Santo, en el mes de julio estaremos haciendo un taller. Ayer lo comenzamos. Este próximo sábado seguiremos de 10 a 11:30. Inscríbete, mi hermano, con el pastor Oscar, con el pastor Ubeimar. Y desde la ciudad de Bogotá, hoy tenemos a la pastora Lilia Moreno, con una palabra poderosa sobre el tema del Espíritu Santo. Pastora Lilia, bienvenida, salúdenos y bendíganos con la palabra del Señor. Saludo especial a amada iglesia de Cumaral, Paratebueno y todos los amigos y hermanos que se encuentran conectados en esta hora con esa disposición, ese amor hacia el Señor y hacia su palabra. Les saludo con cariño, les saludo con respeto, les saludo con admiración por su fe, por su firmeza y esa hambre de la presencia, de la palabra y de la guianza del Señor. En esta hora del día nos hemos dispuesto todos, hemos orado, hemos ayunado, hemos buscado al Señor en el transcurso de la semana y sin lugar a dudas que hoy el Señor nos hablará por medio de su preciosa y poderosa palabra. Les saluda la pastora Lilia Moreno con mucho cariño una vez más y con respeto en el nombre de Jesús. El tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil y para nadie es un secreto que estamos pasando por una situación que no conocíamos, no la habíamos experimentado. Pero en toda situación el Señor ha dado su palabra de que estará con nosotros, de que nos acompañará, de que nos guardará y nos fortalecerá, porque Él es fiel, Él no miente. En esta hora vamos a meditar en su preciosa palabra, que es pura, que es limpia, es eterna, es viva, es eficaz y cumple el propósito para el cual Él la ha enviado. Él la dio con un propósito eterno, para edificarnos, para consolarnos, porque Él sabe de las luchas que usted y yo estamos enfrentando aquí en esta tierra. El apóstol Pablo, en muchas de sus enseñanzas, nos ilustra de diferentes maneras quiénes somos nosotros. En algún momento el apóstol dice en una de sus cartas, en la carta a los Corintios, dice que somos edificio de Dios, dice que somos labranza de Dios. Pero también nos dice en la primera carta, en el capítulo 3, versículos 10 al 17, nos ilustra y nos dice que nosotros somos el templo de Dios, que somos casas espirituales. Usted y yo somos eso. No somos
basurero del diablo, no somos el taller del enemigo para que haga lo que él quiere, porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Ahora nos encontramos en un proceso de restauración, en un proceso de santificación, en un proceso donde la nueva naturaleza que nos ha sido dada en Cristo se está desarrollando en nosotros. Este proceso lo conocemos como el proceso de la santificación, donde cada día usted y yo, a través de las distintas actividades y acciones, vamos mostrando cómo se desarrolla el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y quiero en esta hora, tomando con esa figura que el apóstol Pablo nos da, tomar una palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas. Disculpen que les diga acá que es uno casi de mis profetas preferidos, porque tiene una vivacidad, tiene una dinámica y tiene un mensaje más bien que es pertinente a todos los tiempos. Es un mensaje que no pasa de moda. A veces cuando lo voy a compartir, yo le digo, Señor, pero yo ya he hablado esta palabra varias veces. Ya, yo creo que la gente hasta va a pensar que como que no hay más mensajes. Pero es esa palabra eterna que nos habla, que nos orienta, que nos direcciona hacia cuál es la meta final. El apóstol Pablo también nos dice en algún momento que es necesario que todos crezcamos, que lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. En esa búsqueda y en esa tarea podemos tomar un momento histórico de la vida de Israel. Y tengo que hablar de ese momento cuando ellos regresan de Babilonia. 50,000 personas regresan de Babilonia, viajan 4 meses por los ríos, por las montañas, por diferentes lugares, vienen con niños, vienen con ancianos, traen algunos animales y traen algo en mente: reconstruir el templo. Porque el templo significaba la presencia de Dios, el templo significaba y les recordaba que ellos eran un pueblo de pacto, ellos eran llamados de parte del Señor a ser un pueblo próspero, a ser un pueblo bendecido, a ser un pueblo que llevaba la gloria del Señor. Y quiero en esta hora compartir una palabra que la he titulado Camino para vivir bajo la gloria postrera. Un camino, abriendo un camino para vivir bajo la gloria postrera. Algunos, cuando pensamos en la gloria postrera, sin lugar a duda que viene a nuestra mente una campaña, una actividad, un congreso especial, un concierto. Pensamos en programas, pensamos en actividades donde la gloria del Señor se manifiesta y se va. Parece que es un programa, parece que es algo pasajero, algo de momento. Y no es así. La gloria del Señor no es un programa, la gloria del Señor no es un evento en el calendario. La gloria del Señor es su presencia en medio de nosotros, en nuestra cotidianidad. Volviendo a este pueblo que había regresado allí a Jerusalén a reconstruir el templo, cuando llegaron encontraron ruinas, cuando llegaron encontraron oposición, cuando llegaron encontraron enemigos que no les dejaban reconstruir. Y por cierto, solamente reconstruyeron en los primeros 2 años una parte del altar y celebraron allí algunos sacrificios, celebraron algunas fiestas. Pero en vista de que había oposición para reconstruir ese templo, que había oposición para reconstruir ese lugar donde la presencia del Señor se iba a manifestar, al fin lograron detener la reconstrucción de este templo que representaba gloria, progreso, identidad, desarrollo, proyección. Y se replegaron, se recogieron, llegando al punto de abandonar ese proyecto de reconstrucción. Abandonarlo porque aparecieron unos enemigos, más allá de ser esos enemigos presenciales que habían sido en tiempos pasados, los moabitas, los amonitas, los filisteos, esos enemigos acérrimos de Israel, todo el tiempo
cuando uno estudia la historia de Israel, encuentra que siempre estuvieron allí haciendo la zancadilla, molestando, fastidiando. Y en este momento no tienen a esos enemigos visibles, son otros enemigos los que hay que enfrentar. Son esos enemigos que no se ven. Por eso en esta mañana, al compartir la palabra camino para vivir bajo la gloria postrera, debo sumergirme y que nos sumerjamos todos en el mensaje del profeta Ageo. Allí en esos capítulos 1 y 2 encontramos que quien quiere levantar el templo, quien quiere preparar su vida para que la presencia del Señor se manifieste, debe enfrentar 3 enemigos permanentes. Son enemigos que de pronto se turnan, se rotan en nuestro peregrinar, en nuestro caminar con el Señor. Y vamos a examinar rápidamente el libro de Ageo para encontrar a estos enemigos, pero también encontrar a través de la palabra cómo enfrentar a esos enemigos y cómo salir victorioso, porque lo que el Señor quería a través de la palabra profética era precisamente avivar a su pueblo, levantar a su pueblo, animarlo para que cumpliera el propósito por el cual había regresado de la cautividad de Babilonia. Quiero hablar un poquito de las condiciones en que se encontraban allí. 16 años, han abandonado la construcción, y cuando se abandona una construcción tiende a crecer la maleza. Cuando se abandona una construcción tiende a aparecer por allí uno que otro animalito, las plagas, las ratas. Por allí se termina convirtiendo en un basurero cuando se abandona una construcción. El contexto de este mensaje es el abandono de una construcción. ¿Qué construcción? No es cualquier construcción. No abandonaron la capilla central, no abandonaron la plaza central, no abandonaron la construcción de un colegio, no abandonaron la construcción de un centro de salud. Abandonaron el lugar de encuentro con Dios. Abandonaron el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios y hablaban cara a cara y se renovaba el pacto, se renovaba la fe. Abandonaron la reconstrucción de la obra. Abandonaron la reconstrucción del templo donde la presencia de Dios se manifestaba. 16 años así, 16 años de abandono, 16 años de ruinas. Y Dios levanta al profeta Ageo. Cuando acompañamos a los oyentes de este mensaje, nos encontramos con que ellos no habían escuchado a un profeta ya hacía más de 50 años. El último profeta había sido Ezequiel, allá en Babilonia. Por el año 572 más o menos, Ezequiel había dado sus últimos mensajes. Quizá habían escuchado algo de lo que estaba pasando con Daniel ahí en Babilonia. Pero Daniel no era un profeta, Daniel era un visionario de Dios. Daniel era alguien que por el Espíritu del Señor conocía los tiempos, le fueron revelados los tiempos futuros. Mientras que no habían escuchado a ese profeta que gritaba así por las calles, como en los tiempos antiguos de Jeremías, de Isaías. No habían escuchado esa voz. Ahora escuchan una voz. Y si usted me acompaña allí al capítulo 1, dice la escritura de la siguiente manera: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo. Encontramos que el Espíritu Santo está allí levantando al profeta para que hable al corazón del pueblo. El pueblo fácilmente se había acomodado, se había acostumbrado, y cuando uno revisa con cuidado, encuentra ciertas condiciones en que este pueblo estaba. Este pueblo estaba en una indiferencia, en una insensibilidad y en una deshonra hacia la presencia de Dios y hacia los proyectos y los planes de Dios. No le importaba el proyecto de Dios, no le importaba levantar el templo. Se habían acostumbrado al punto que hay una frase muy fuerte que ellos proclamaban. Cuando el Señor les habla,
Dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Parece que esta era una frase muy común en la época. No es tiempo de edificar la casa de Dios. ¿Eso para qué nos consagramos? Eso lo mismo da consagrado que no consagrado. Eso es lo mismo da orar que no orar. Eso es lo mismo da ayunar que no ayunar, leer la Biblia que no leerla. Este fue un pueblo que se acostumbró a la religiosidad. Este fue un pueblo que se volvió indiferente. Este fue un pueblo que se volvió egocéntrico. Lo que importaba era lo que ellos pensaban, lo que ellos querían y no lo que Dios tenía proyectado con ellos y lo que Dios había prometido en la antigüedad a Abraham, a David. No importaba eso. Este pueblo lo único que le importaba era lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían. Habían sacado a Dios de sus vidas. Por eso la escritura dice claramente allí que este pueblo mira con indiferencia, mira con desdén. Esa necesidad de buscar a Dios, la miran con indiferencia. No les parece importante orar, no les parece importante hacer la obra del Señor. Para su época era trabajar en la obra del Señor, para su época era conseguir materiales, para su época era esforzarse allí. Y lo traeríamos a nuestras vidas hoy. Para nuestra época sería madrugar, para nuestra época sería dedicar tiempo para la lectura, para nuestra época sería sacar tiempo para el ayuno y para la oración. Pero este pueblo se acostumbró al punto que le parecía normal vivir aún en la ruina, porque vivían en la ruina. Versículo 4 nos dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Las casas de ellos estaban bonitas, estaban bien arregladas, pero la casa del Señor estaba llena de maleza. Las ratas se movían por allí, los animales estaban haciendo su casa allí donde era el lugar para que la gloria del Señor se manifestara. Este fue un pueblo que se volvió un pueblo religioso, un pueblo que da lo mismo si hay templo para Dios o no hay, eso da igual, eso es lo mismo. Entonces se acostumbran a vivir en una ruina, se acostumbran a vivir en una escasez, al punto que el Señor le dice en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Si bien es cierto que trabajamos, si bien es cierto que nos esforzamos, Dios está llamando la atención a un pueblo porque se están preocupando más por ellos que por la casa de Dios. Se están preocupando más por la comodidad personal que por el deleite de la comunión con Dios. No les interesaba el templo. Entonces este pueblo se vuelve religioso. Este pueblo se vuelve pueblo de costumbres. Y el Señor le dice allá en el versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de las manos. Había una escasez, había ruina en medio del pueblo de Dios. Y se habían acostumbrado, les parecía que eso era normal, eso es así, ¿qué le vamos a hacer? Todo el mundo es pobre en la cuadra, pues yo también voy a ser pobre. Todo el mundo vive así enfermo, todo el mundo vive así esclavizado, con vicios, todos tienen hijos en la fornicación, pues eso es lo normal. El pueblo se acostumbró a eso. Pero la persona que está haciendo casa para Dios, como dijo el apóstol Pablo, ustedes son templo del Espíritu Santo. El creyente es templo del Espíritu Santo. Al ser templo del Espíritu Santo, en nosotros debe haber una gloria, en nosotros debe estar la presencia del Señor. No podemos conformarnos a lo que sucede en el barrio, a lo que sucede en la vereda, a lo que sucede por los caminos. Nosotros no, porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre y el Espíritu del Señor ha venido sobre nosotros. Somos un pueblo especial, somos un pueblo diferente. No podemos tener la mentalidad que tiene el mundo. No podemos tener la mentalidad que tiene la comadre o el compadre, no sé qué vecino, no sé qué amigo. No podemos tener esa mentalidad.
El Señor le habla a este pueblo y le dice, se acostumbraron a la ruina, se acostumbraron a esto, pero tienen que enfrentar eso. Quien está haciendo casa para Dios debemos comprender y entender que hay un enemigo que nos asedia todo el tiempo. Ese enemigo es la religiosidad, ese enemigo es la costumbre, ese enemigo es, deje así, hagámoslo mañana, hagámoslo después, qué tanta oradera, qué tanta ayunadera. No, hermano y amigo, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscarle en oración, es tiempo de buscarle en ayuno. ¿Y por qué lo tengo que buscar, pastora? Tenemos que buscarlo, porque cuando le buscamos, Él trae sanidad a nuestra vida. Porque cuando le buscamos, Él nos revela su amor y su propósito eterno para con cada uno de nosotros, para nuestra familia. Mire lo que le dice el Señor a este pueblo que estaba desalentado, que estaba desanimado. Y el Señor les dice, yo estoy con vosotros. El versículo 13. El profeta Ageo le dice a este pueblo que está en ruina, a este pueblo que está en religiosidad. Les dice, mire, ¿sabe qué? Revisen bien sus caminos. Eso lo repite en el versículo 5, en el versículo 7. Revisen bien lo que están haciendo. Revisen su caminar y conságrense y busquen a Dios. Les dice en el versículo 8, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. Oren, ayunen, busquen a Dios para que veamos la gloria. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa que usted esté en el llano, no importa que usted esté en la ciudad, no importa donde usted esté. Nuestro Dios es Dios poderoso y fiel y ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos invita, por tanto, a romper con la monotonía, a enfrentar la religiosidad, a enfrentar la mediocridad, porque Él está con nosotros. Por eso debemos ser un pueblo esforzado, valiente, que confía en su promesa, que se levanta en fe y que avanza para que la presencia del Señor venga sobre nuestras vidas. Un primer enemigo a enfrentar, la religiosidad, el costumbrismo. Un segundo enemigo a enfrentar. En el capítulo 2 se nos invita, esto sucede más o menos unos 27 días después de ese primer mensaje, vuelve Ageo a traer un mensaje para el pueblo. Y este mensaje está en el capítulo 2, versículo 1 al 9. Encontramos que el profeta le habla al pueblo y les recuerda las cosas pasadas, lo que ha pasado, lo que Dios ha hecho en el pasado. Porque están desanimados. No llevan un mes haciendo la obra y ya se desanimaron. Por eso dice allí en el versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Sin lugar a duda que habían algunos ancianos que habían visto el templo de Salomón en su gloria, que habían visto el templo con ese resplandor a causa de la cobertura en oro. Era en acacia y lo recubrían en oro, y ese templo era un templo hermoso. Pero ahora el que están edificando es un templo pequeño, es un templo que lo están mirando y están diciendo, bah, esto no sirve para nada. En mis tiempos sí se hacía, en mis tiempos. Y viene un menosprecio hacia la juventud, hacia las nuevas generaciones. ¿Saben que eso no es nuevo? Miren que esto fue escrito hace mucho tiempo, más de 2500 años. Y ya hay una especie de lucha generacional. Los mayores diciendo, en mis tiempos sí se oraba, en mis tiempos sí se ayunaba. Y los jóvenes diciendo, pues nosotros estamos aprendiendo. Y ¿sabe que este pueblo está frente a un gran problema? ¿Por qué cayeron en el desánimo? Viene la pregunta. En el desánimo cayeron por lo menos por 2 o 3 cosas. La primera, porque se pusieron a compararse con el pasado. En cambio de mirar el futuro, lo nuevo que Dios anuncia, lo nuevo que Dios quiere hacer, se quedaron mirando el pasado. Es una forma de desanimarlos. ¿Por qué cayeron en el desánimo? Porque se midieron con las cosas naturales. No entraron en la dimensión de lo sobrenatural. No entraron en la dimensión del espíritu, sino que se quedaron mirando el tamaño, los números. Y Dios
en su sapiencia, en su sabiduría, ha dicho, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. Dios no necesita 500.000 de personas para moverse. Para Dios es suficiente con que un padre, una madre y sus hijos se tomen de las manos y clamen al Señor. Ahí está Él, ahí donde Él es invocado. Entonces, ¿por qué caen en el desánimo? Porque se compararon y se encarcelaron en lo natural, en los tamaños, en los números. ¿Por qué cayeron en el desánimo? Porque perdieron la memoria de las maravillas, de los milagros, de las proezas del Señor. Todos los que estamos hoy con vida, de una u otra manera, tenemos que contar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho. Yo recuerdo mucho que sin conocer al Señor, porque lo conozco hace apenas unos 30 años, pero cuando era una niña, yo recuerdo que Dios hizo cosas. Cuando llego a conocerle, me doy cuenta que aún desde mi niñez y desde mi adolescencia, ya Dios estaba haciendo cosas y no las puedo olvidar. A este pueblo Dios había hecho maravillas. Dios había abierto el mar rojo para que ellos pasaran en seco, y ya se les había olvidado. Ya se les había olvidado que Dios les había enviado el maná. Ya se les había olvidado que Dios les había levantado jueces y libertadores. Ya lo habían olvidado. ¿Por qué cayeron en el desánimo? Se quedaron mirando el pasado. ¿Por qué cayeron en el desánimo? Porque se quedaron atrapados en el mundo natural, porque no avanzaron a lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué cayeron en el desánimo? Porque perdieron la memoria, les dio Alzheimer, perdieron la memoria respecto a las promesas de Dios. Este enemigo hay que enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrentamos? Creyéndole a Dios que lo mejor está por venir, creyéndole a Dios lo que Él anuncia allí cosas nuevas, cosas grandes y maravillosas. En el versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Todos los que estamos construyendo casa para Dios, que es nuestra vida, que es nuestro ser, el templo para Dios, todos nos enfrentamos en algún momento con el desánimo. Todos nos enfrentamos en algún momento con el cansancio. Pero ¿cómo los enfrentamos y cómo lo derrotamos? Teniendo la certeza de que Dios está a punto de hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra región, en nuestra nación, en la tierra. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas, pero necesita un pueblo que esté dispuesto a levantarse y a decir: no me voy a dejar ganar del cansancio, no me voy a dejar ganar del desánimo, no me voy a dejar ganar del diablo. Me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a conquistar y voy a poseer esas promesas que Dios nos ha dado. Segundo enemigo, el desánimo. Pero viene un tercer enemigo, y son los enemigos que no se ven. ¡Qué tremendo! Porque la religiosidad casi no se ve, el desánimo no se ve, pero viene otro que es más letal. En el capítulo 2, versículo 10 en adelante, el profeta se dirige a los sacerdotes. Antes no lo había hecho, pero ahora se dirige a los sacerdotes y les hace una pregunta en el versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Hermano, amigo, tremendo que el profeta tenga que decirle al pueblo de Dios que aunque están haciendo la obra del Señor, hay inmundicia, hay impureza en las vidas de ellos. Y pareciera que esta palabra está ya más dirigida hacia el liderazgo.
Pareciera que esta palabra ya está dirigida a gente que está comprometida en el ministerio, que en el afán de hacer el ministerio, en el afán de hacer la obra del Señor, poco tiempo para examinar cómo está nuestro caminar. El salmista en algún momento dice: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Hoy encontramos a mucha gente engañada, creyendo que porque están haciendo el ministerio están bien delante de Dios. El profeta Ageo viene a denunciar a un pueblo que está haciendo la obra de Dios y les está diciendo: señores, qué bueno que hacen la obra de Dios, pero les tengo una noticia: todo lo que están haciendo aquí es inmundo. Inmundo era un leproso. Inmundo era una casa cuando le salía moho. Inmundo era algo que no podía estar en medio de la sociedad. Todo lo inmundo se alejaba. Todo lo inmundo impedía que se pudiera ejercer un ministerio, se pudiera ejercer una tarea para Dios. El profeta nos invita a hacer una reflexión muy, pero muy importante. Sí, es importante y es bueno hacer la obra de Dios, pero un requerimiento: la santidad. Y una aclaración que hace el profeta aquí es que la santidad no la podemos comprar en el supermercado. La santidad no la podemos adquirir haciendo una petición a domicilio por internet. Ahorita que todo lo estamos pidiendo por internet, no se puede pedir 1 kilo de santidad. No se puede. Porque la santidad es el resultado de un proceso de obediencia a la palabra de Dios, a la comunión con Dios. La santidad no nos la trae de afuera un gran predicador. La santidad se produce, pero la inmundicia se transmite. La santidad no se transmite porque yo toqué a alguien y queda santo. No. La santidad se produce porque decido obedecer a Dios y caminar conforme a su palabra, estar en comunión con Él. Y cuando aplico la palabra del Señor a mi vida, la santidad empieza a verse, a reflejarse en nosotros. Pero la inmundicia sí se pega fácilmente. Por eso utiliza allí una figura que el tiempo no nos da para explicarla, como cuando presentaban un sacrificio y una parte quedaba para el sacerdote y la otra la llevaban para la casa. La pregunta es: ¿será que si con esa envoltura tocan algo que está contaminado, queda santo? Los sacerdotes dicen: no queda santo. Pero si algo inmundo toca algo que está santo, ¿queda inmundo? Se corre ese riesgo. Los sacerdotes hablan sobre la santidad. ¿Cuál es la demanda y cuál es el enemigo que tenemos que enfrentar? La inmundicia, el pecado, la liviandad, el chiste de doble sentido, aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Es el enemigo que está enfrentando a este pueblo. Quien está construyendo y levantando casa para Dios debe comprender, debemos comprender. Este mensaje me llega a mí, a Lilia Moreno, a la pastora, a la maestra. Si quieres ser morada para Dios, como el apóstol Pablo lo dice allí en 1 Corintios 3, 10 al 17, usted lo lee con cuidado ahí en su casa, se va a dar cuenta que el apóstol está diciendo: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Que si alguien daña ese templo, Dios también lo destruirá. Es su tarea y mi tarea velar, cuidar, porque la vida que yo vivo sea una vida que agrada a Dios, sea una vida que le honra, sea una vida donde la gloria de Dios se puede manifestar. 3 enemigos a enfrentar: la religiosidad, que está acompañada de la costumbre. A veces oramos y decimos por decir cosas, pero no sentimos lo que estamos diciendo. Y allí hay que tener cuidado y pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Hay que enfrentar el desánimo por las circunstancias que nos rodean. Pastora, ¿a quién le da ganas de orar con esta pandemia? ¿A quién le da ganas de ayunar con esta pandemia? Yo creo que el Señor nos ha encerrado un poco y nos ha invitado a estar quietos un poco para entrar en un nuevo nivel de comunión con Él.
sí podemos enfrentar el desánimo. Lo enfrentamos como la presencia del Señor está con nosotros. Él anuncia cosas nuevas, Él anuncia cosas grandes y maravillosas. De esta pandemia vamos a salir renovados, de esta pandemia vamos a salir transformados, de esta pandemia vamos a salir victoriosos, experimentando el poder, la presencia de nuestro Dios, la presencia del Espíritu Santo que quiere inundar nuestra vida. Enfrentemos la liviandad, enfrentemos el pecado. Lo podemos resistir. ¿Cómo? El Señor le dice a este pueblo: yo los quiero bendecir. En el versículo 19 dice la Escritura de la siguiente manera, una pregunta para reflexionar: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Cuando uno mira el problema de pecado y de santidad en este mensaje, uno dice: Dios mío, ¿qué va a pasar? Esta gente está en inmundicia haciendo el ministerio. Uno espera que caiga fuego y los destruya, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es Dios de misericordia e invita al pueblo a reflexionar y les dice allí en 3 momentos: mediten en su corazón, mediten y piensen en lo que están haciendo. Y cierra el mensaje de allí diciéndoles: yo los quiero bendecir. Reflexionen en lo que están haciendo, porque yo los quiero bendecir. Cuando hace esta pregunta, le está hablando a un pueblo agrícola, a un pueblo que depende de las cosechas, a un pueblo que su economía depende de que la agricultura produzca buenas cosechas. Y les dice claramente: no hay cosecha, ¿cierto? Y si no hay cosechas para un pueblo agrícola, entonces hay ruina. Pero el Señor les dice: de aquí en adelante, ustedes que reflexionan, ustedes que hacen mi obra, ustedes que se santifican, y yo me comprometo con ustedes a sostenerlos de una manera sobrenatural. No van a depender de las cosechas, porque yo me comprometo a bendecirlos más allá de la cosecha, más allá de la quincena, más allá de la mensualidad, más allá de su salario, más allá de la prima, más allá de lo que usted reciba. Yo me comprometo a bendecirlos. ¿Cómo abrir camino para vivir bajo la gloria postrera? 3 maneras. La primera, recordemos que el Señor está siempre con nosotros. La religiosidad la tenemos que enfrentar recordando que el Señor está con nosotros. ¿Cómo enfrentar el desánimo? Recordando que el Señor anuncia cosas nuevas. Hoy estás desanimado, hoy estás cansado, pero Dios está a punto de hacer algo nuevo, algo grande y algo maravilloso en tu vida. ¿Cómo enfrentamos el pecado? ¿Cómo enfrentamos la inmundicia? Reflexionemos y recordemos que nuestro Dios es santo. Y en la Biblia en varias ocasiones el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, la santidad debe ser algo, debe ser ese perfume, ese aroma, esa fragancia que usted y yo tenemos continuamente. Que si alguien oliera se acercara a nosotros y decía: ¡wow! Huele a santidad, a causa de la comunión, de la búsqueda de la presencia del Señor. Abramos camino para que la gloria postrera venga sobre nosotros. El Señor quiere posar sobre su vida y sobre mi vida. El Señor quiere vivir dentro de nosotros. Pero necesitamos enfrentar estos enemigos. Necesitamos enfrentar la religiosidad. Necesitamos enfrentar el desánimo. Y necesitamos enfrentar y resistir el pecado. Oremos al Señor. Clamemos a Él. Porque ahí donde usted está, ahí en esa sala, ahí en ese comedor, ahí en ese balconcito, ahí en ese patio, ahí donde usted está sentado quizá sobre un árbol, ahí la presencia del Señor quiere venir y quiere hablarnos, porque Él nos quiere cubrir con esa gloria postrera de bendición. Oremos al Señor. Si quiere, levante sus manos. Para mí no es problema levantar las manos. Cuando levanto mis manos reconozco que necesito de Él.
Cuando levanto mis manos, reconozco que Él es mi Señor. Oremos a Él en esta hora. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, palabra fiel, palabra verdadera, palabra pura, palabra que ministra lo profundo de nuestro corazón. Esa es tu palabra, palabra de poder, palabra que no vuelve vacía. El profeta Isaías nos dice allí en el capítulo 55, versículo 11, así es mi palabra que sale de mi boca, que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual yo la envié. Señor, queremos vivir bajo esa gloria postrera. Queremos vivir bajo esa cobertura tuya, Señor. Allá en el camino, allá en el campo, allá en medio del sembrado, allá en medio del ganado, ahí en el barrio, en cualquier lugar donde vayamos, Señor. Queremos vivir bajo esa cobertura tuya. No vivir bajo el temor de la pandemia, no vivir bajo el temor de las crisis del mundo. No, 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 porque tú nos invitas a vivir bajo la gloria postrera. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser entendidos, Señor, para enfrentar estos enemigos, para enfrentar la religiosidad, para enfrentar el desánimo, para enfrentar el pecado y la liviandad, Señor, y poder vivir bajo esa bendición sobrenatural que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, clamo en esta hora para que la gloria y la presencia tuya venga sobre el esposo, sobre la esposa, sobre ese hijo, sobre esa hija. Señor, oro por los enfermos en esta hora, en el nombre de Jesús, y ministro sanidad, Señor, y creo, Señor, que por las llagas de Cristo Jesús hay sanidad para tu pueblo. Ministro sanidad en esta hora, Señor, sobre esos pies enfermos, sobre esa cabeza enferma, Señor, sobre ese cuerpo, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que venga la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, a tu amado pueblo, pueblo comprado a precio de sangre, pueblo que se alimenta de tu palabra, pueblo que te ama, pueblo que lucha todos los días contra las obras de las tinieblas. Señor, oro en el nombre de Jesús para que la dulce presencia del Espíritu Santo venga allí donde están, Señor. Si alguien está cansado, te ruego que lo levantes, que lo confortes, que lo renueves, Padre, en el nombre de Jesús. No aceptamos el desánimo, no lo queremos, lo enfrentamos, Señor, en el nombre de Jesús. No aceptamos la religiosidad, no aceptamos la mediocridad, Señor. Nos levantamos para ser una iglesia pura, limpia, sin mancha ni arruga, que trabaja, que sirve, que se esfuerza, que vive para ti, Señor. Te doy gracias porque tú nos enseñas a abrir el camino para vivir bajo esa gloria postrera, la presencia del Espíritu Santo, esa cobertura tuya sobre tu pueblo, Señor. En el precioso nombre de Jesús te damos muchas gracias por la palabra. Gracias, Rey. Amén y amén. Un abrazo, querida iglesia. Que el Señor les bendiga. Y recuerden, oramos por ustedes. Una y otra vez clamamos para que la iglesia del Señor salga victoriosa. Esta pandemia no nos puede derrotar y estos enemigos no nos pueden avergonzar. Un abrazo, les bendigo, hasta pronto. Bendiciones mil. Amén, Pastora Lilia. Recibimos esa palabra, un camino para vivir en la gloria postrera. Amigo que me escucha, si quieres vivir en esta gloria, usted dice, todo ese proyecto de Dios para traernos el Espíritu Santo, todo el Antiguo Testamento es el símil, esa presencia de Dios en ese templo que tuvo estos enemigos, que siempre tendrá esos enemigos para que tú experimentes la gloria de Dios en tu vida. Yo puedo decirte que lo que has vivido hasta hoy no es comparable con lo que vivirá en el postrer estado, porque la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo, hará una diferencia. Por eso te invito que si quieres tener ese poder, ponga la mano en su corazón. Voy a orar por un minuto por usted. Quiero ministrar tu vida. Quiero en este tiempo de julio, a través del Espíritu Santo, que podamos
que podamos experimentar el poder de Dios en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestros hijos, que podamos experimentar el poder de Dios en medio de esta pandemia y poder en este tiempo vivir en victoria, vivir en gozo. Siento en el espíritu que usted que se ha deprimido, usted que ha sentido ganas de suicidarse porque se ha sentido encarcelado, se ha sentido acuartelado, cierra tus ojos. Padre, yo oro por tus hijos y por los que hoy abren su corazón para recibirte y, Señor, honrarte y reconocerte como el Dios Salvador que tiene todo el poder, que no solamente, Señor, tienes todo el proyecto en la eternidad, sino tienes el aquí y sabes que sufrimos en este tiempo y que necesitamos tu poder y nos has enviado el Espíritu Santo. Te pido que ahora mismo, Señor, entres, dígale al Señor, entra en mi corazón, Señor Jesús. Dígalo, abre tu boca. Porque en el momento en que lo pidas, Él entrará en tu vida. Qué padre si su hijo le pide una piedra, le pide un huevo, le da una piedra, o le pide un pescado, le da una serpiente. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará su Espíritu Santo y todo lo que le pidamos? Pídale hoy al Padre, Espíritu Santo, entra en mi vida. Te pido, Señor, que después de esta palabra, el hermano, el amigo que esté en cualquier parte del mundo y quiera recibirte, precioso Jesús, te pido que entres con tu Espíritu Santo y sálvalos, Señor, sálvalos. Dile al Señor, entra en mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, pastora Lilia, por esa palabra. Enemigos de la gloria postrera, tenemos que cuidarnos de esa religiosidad. Tenemos que no dejar que esos enemigos, dice la Biblia que esas zorras pequeñitas dañan el viñedo, dañan tu vida. Cuidarnos de la religiosidad, del desánimo en este tiempo es donde tenemos que avivarnos, por eso no se desprenda. Todos los días a las 5:30 estaremos orando fervientemente, fervorosamente, trayendo sobre usted un avivamiento en el nombre poderoso de Jesús. Por eso los cuidamos con estos seminarios, con estos cultos en la noche. Estaremos el miércoles a las 7 de la noche, el pastor Oscar estará clamando allí, trayendo ese pentecostalismo que tiene las asambleas de Dios, bendiciendo tu vida, porque sabemos que cuando nos empoderamos en el Señor y en su fuerza, la gloria de Dios te alcanzará donde quieras que estés. Recordemos que la palabra de Dios, mucha de ella fue escrita y Pablo estaba en la cárcel y desde allí envió esas cartas y estas cartas produjeron avivamiento. Hoy, aunque no estemos cerca de ti, en el Espíritu estamos como uno solo. Así que estaremos ministrando tu vida toda esta semana. Y el jueves estaremos en escuela, eso ya es interno, así que debe inscribirse también para estas escuelas con el pastor Uweimar, el pastor Oscar estarán inscribiendo para el jueves en la noche a las 7 de la noche. Usted está recibiendo una palabra, una enseñanza. Quiero que usted comprenda esto, que debemos de cuidarnos de todo desánimo, de todo pecado. Porque si aprendemos a respetar la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios nos estará acompañando en todo momento. Porque si respetamos la omnipresencia, que es el Espíritu Santo, tendremos el respaldo de la omnipotencia. Muy bien, ofrendemos en este momento, segunda de Crónicas 7:14. Me quiero basar en ese texto que oré. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Me gusta esto. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo creo que en este tiempo de pandemia, Dios está sanando nuestra tierra. Dios nos está escuchando y nos está salvando. Así que
en este tiempo veremos la productividad. Voy a mandarles una foto que tomé en Villavicencio. Miré unas guanábanas de modo de casi 50 centímetros. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bello como Dios la tierra ha producido de una manera especial, y esto se va a cumplir en tu vida. En los momentos de crisis vamos a ver la gloria de Dios. Es en el tiempo, en pocas palabras te suelto esta palabra. Este será un tiempo que pareció que íbamos a sucumbir, y será el tiempo en que más vamos a prosperar. Será el tiempo en que más vamos a engordar. Vamos a vivir más robustos en el nombre de Jesús. Dios se va a manifestar de manera sobrenatural, y las esclusas de los cielos se abrirán y caerá bendición hasta que sobre y abunde. Padre, bendigo la ofrenda de tus hijos, bendigo el diezmo que hoy traen a la casa de Dios, bendigo todo lo que ellos toquen, todo lo que ellos hagan, todo lo que ellos emprendan. Te pido creatividad en sus mentes para este tiempo de cambio, y Señor, que se produzcan bendiciones sobrenaturales, negocios que no se esperaban sean creados, Señor precioso Dios. Que este tiempo de crisis sea un tiempo, Señor, de muchas oportunidades. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos donde quiera que estén, y todos aquellos, Señor, que aportan, todos aquellos que apoyan este ministerio. Padre, te pido que los bendigas. Tú me has dado una palabra desde que llegué a esta ciudad. Me dijiste que hiciera tu obra, que tú traerías todos aquellos que respaldarían este proyecto que no es mío, sino es tuyo. Yo te bendigo, amigo, hermano, donde quiera que estés, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se le olvide esta semana conectarse a las 5:30 de la mañana en la oración, el culto del miércoles, las escuelas del jueves. Así que los bendigo, y no se desconecte de este gran tiempo con Dios, porque se viene algo muy importante, algo muy poderoso, y en la escuela dominical. Dios me los bendiga, los guarde y los proteja, y recuerden que si aprendemos a respetar la omnipresencia del Espíritu Santo, tendremos toda la vida, todo hasta que lleguemos al final, la omnipotencia sobre nosotros. Dios los bendiga.